Principios para vivir en tensión. Principios para vivir en tensión. Una de las cosas que es una realidad es que la vida, desde el punto de vista de su existencia física, su existencia de todos los días, aún sin ser cristiano y para los no cristianos, la normalidad es en realidad una tensión. El nacimiento es un momento de tensión para la madre, porque es un momento de gozo, pero es un momento de dolor. ¿Ven así, madres? ¿Dónde están las madres? ¿Están por allá? Aquí. Ajá. Es un momento de tensión. No deja de ser de gozo, los hijos que vienen, pero es dolor. Entonces, eso le da esos sentimientos encontrados de llorar, me duele, no voy a tener más hijos, no han visto eso. Pero cuando tienes el bebé es una bendición. El hecho de un cuerpo que está sano y luego en algún momento se enferma, produce una tensión. Porque sabemos que nos vamos a enfermar, pero en el momento de enfermarnos dejamos de hacer algunas cosas. Es una tensión, porque queremos hacer las cosas bien, en algún momento no sale como queremos. Es un momento de tensión cuando comienza a despertar para los adolescentes ese sentido de amor, de estar enamorado y de pronto no ser correspondido. Es una tensión acerca de lo que se siente, es una tensión acerca de lo que otros sienten con respecto a nosotros mismos. O sea, la tensión de la vida es algo que está presente, porque aún desde el punto de vista físico, Dios nos hizo para interactuar con la naturaleza. Hay 5 sentidos, ¿verdad? Y esos 5 sentidos lo que hacen es recoger lo que está en la naturaleza y lo percibimos. El asunto es que cuando percibimos, no solamente percibimos físicamente, sino que hay cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, pensamientos y la misma cultura. Por lo tanto, nosotros no decimos que mis ojos ven, sino que nosotros vemos. Y uno puede interpretar una cosa que ve y otro de otra manera. Uno puede decir que es bueno, otro puede decir que es malo. Pero siempre se vive en tensión. Y de hecho, eso es lo que nos hace decir que estamos vivos. Cuando una persona deja de sentir y decir no, todo está bien, todo es bueno o todo es malo, hay algo que no funciona bien en su vida. Pero la tensión va a estar presente. Ahora, cuando la tensión se vuelve excesiva, produce lo que se llama el estrés, produce el agotamiento. O sea, porque se procura es cómo puedo hacer para sentirme bien y se buscan mecanismos que en realidad no nos hacen sentir bien. Son como paliativos, ¿no? Pañitos de agua caliente en lo que estamos sintiendo. Pero ahora fíjense, cuando tenemos a Cristo en el corazón, ya no es solamente las tensiones normales. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos desde ese primer momento que tenemos vida eterna. Viene el Señor, perdona nuestros pecados, entra a vivir en nuestro corazón, tenemos una nueva vida. Ya no es solamente lo que creemos que es bueno es malo, ya sabemos que hay cosas que pertenecen al orden del pecado y otras que agradan al Señor. Pero vivimos esa vida con gente que no vive de esa manera. Viene la otra tensión, ¿verdad? La tensión de familia que no tiene a Cristo en su corazón, de los que viven alrededor que no tienen a Cristo en su corazón, de los que trabajan con nosotros que no tienen a Cristo en su corazón, de los que estudian con nosotros que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, tenemos que aprender a vivir en contracorriente. Ellos dicen que es bueno, nosotros sabemos que no es bueno. Pero ¿cómo hacer para quedar bien con Dios y para quedar bien con ellos? Ahí está la tensión. ¿Cómo tenemos que mirar? ¿Cómo tenemos que escoger? ¿Cómo tenemos que decidir las cosas? En realidad, ¿qué es lo que nos hace sentir bien? ¿Quedar bien con los demás o quedar bien con Dios? Y viene esa tensión. Tenemos que tomar decisiones. Y a veces las decisiones que nosotros tenemos que tomar tienen un lado, vamos a decir así, de un sabor de hemos hecho las cosas bien, pero por otro lado un sabor a veces de frustración por la gente que está a nuestro alrededor. Pero de hecho, el cristiano tiene que vivir con esa tensión. De hecho, si nosotros decimos que tenemos a Cristo en el corazón, es normal
que tengamos esa tensión, que sintamos algún dolor por hacer algo que no está bien. Eso es lo que prueba que somos cristianos. Si no vivimos esa tensión y decimos tengo Cristo en el corazón, pero chévere, todo lo que hacemos es bueno, así la Biblia dice que sea malo, entonces algo no funciona. Hay que hasta revisarnos de verdad si hay una decisión honesta de tener a Cristo en el corazón. Llego hasta ese extremo. Pero el cristiano vive en esa tensión. Ahora, lo que yo quiero decirles es algunos principios que están por encima aún de nuestra capacidad, pero que nos hacen vivir una vida que agrada a Dios. O sea, sacarle provecho a esa tensión en cuanto a la vida. Porque claro, tampoco es que ser cristiano es estar todo el tiempo con esa tensión, llorando, con ese sufrimiento. Sí, soy cristiano porque estoy sufriendo mucho. O sea, soy cristiano porque me duele. Que vengan las cosas que más me duelen para que sienta que tampoco es así. No es buscar la muerte, no es buscar... Pero sí sentimos, pero sabemos cómo manejarla. Miren, va a haber un momento en que no vamos a sentir tensión. ¿Saben cuándo es ese momento? Cuando estemos en el cielo. Así dice la Biblia, que allí no va a haber llanto ni dolor. Vamos a hacer una cosa, vamos a adorar, vamos a alabar al Señor. Pero en este momento tenemos que tomar decisiones. Y como les he dicho, esas decisiones son para nuestro bienestar y felicidad. Pero lo que es importante, para que personas que están alrededor conozcan a Cristo como Señor y Salvador. Recuerden que los que están a nuestro alrededor no van a creer solamente por lo que oigan de nosotros, sino por lo que vean de nosotros. Es lo más importante. Si nosotros aprendemos a vivir bajo tensión y somos felices, o porque somos felices, ellos van a preguntar, ellos van a aceptar lo que nosotros decimos. Uno puede ver todo y interpretar lo que está pasando en Venezuela, en cualquier lugar del mundo, pero cada quien a su manera vive una tensión. La vida misma es una tensión. Entonces vamos a ver, y creo que no voy a hablar mucho hoy. Digo siempre, pero haremos lo necesario. Solamente voy a conversar con ustedes de 3 principios, que son principios para vivir en tensión. Pero son principios que nos van a hacer vivir en esa bienaventuranza de ser felices ante Dios, pero también sacarle provecho a todo lo que se nos presenta. Tensión que nos va a ayudar también a ganar a otros para Cristo. Entonces son 3 principios. El primero de ellos, la superioridad de lo eterno sobre lo temporal. O sea, hay que vivir la superioridad de lo eterno sobre lo temporal. Otra vez, el versículo dice, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Las cosas que no se ven son eternas. Entonces, hay una verdad que viene ciertamente de la palabra de Dios, pero nosotros la hemos creído. Nosotros físicamente, y el ser humano físicamente, tiene una fecha de vencimiento. Celebramos los cumpleaños porque ese es el día que nosotros nacimos. Si vamos 9 meses atrás, más o menos, un poquito más, un poquito menos, desde la fecha de la concepción, podemos decirle que nosotros siempre cumplimos los años más 9 meses. Pero estamos hablando de algo que tiene que ver con lo temporal, el tiempo. El tiempo siempre produce tensión, ¿no es así? Sobre todo en un lugar que se llama Caracas. El tiempo siempre tiene ese problema. Pero hablamos de que nosotros vivimos una vida en el tiempo. Ese tiempo tiene circunstancias de acuerdo a los lugares donde nosotros estamos, la familia que hemos crecido. Siempre tenemos cierta preocupación por el tiempo. Uno lo puede ver con los niños. O sea, bebé. Eso es algo, por ejemplo, Gabriela y la hermana Raiza, ¿no? Y de pronto ella siempre va a ser la bebecita. Uno como que no los ve crecer. Las niñas. Dina, ¿no? Las niñas.
Hola. Pero una persona lo deja de ver un año y es cuando nota lo rápido del crecimiento. En algún momento uno puede decir que el tiempo como que no pasa rápido, estamos lentos, ¿no? Pero de pronto uno dice, es rápido, ya estamos oliendo a yaca, ya estamos casi en diciembre y hace como que 2 días como que pasó diciembre. Entonces nosotros estamos viendo el tiempo de acuerdo a nuestra mente, lo que hemos vivido, lo que hemos disfrutado, los esfuerzos que se han hecho. Pero nos preocupa que se acerque una fecha y no estemos listos, por ejemplo. Se acerca una fecha para entrar en una nueva etapa de la vida. O sea, siempre estamos pensando en el tiempo. En el tiempo, por ejemplo, que no dormimos. Esa es otra medida, ¿verdad? Nos hubiera gustado dormir un poco más, pero no se puede. Hay que salir más temprano. Eso lo heredamos. Dios nos hizo para el tiempo. Dios nos creó para vivir 24 horas al día y noche. Y Dios nos creó para ir desde siendo bebés, para ir madurando y luego decreciendo. Ahora, ¿cómo disfrutamos eso en la vida? ¿Cómo le sacamos provecho a 24 horas al día? ¿Cómo le sacamos provecho a 70, 80 años o más de vida? Cuando le añadimos a eso temporal algo que está por encima de eso, que es lo eterno. Y Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Él dijo, el que cree en mí, dice, ha pasado de muerte a vida. Él dijo, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él no solamente está hablando de ayudarnos en la vida, sino que Él está diciendo que lo que ganó Cristo para nosotros es vida eterna. Y cuando está hablando de vida eterna, es realmente que la muerte física no termina con la vida real de una persona, sino que la muerte física es el paso a vivir la vida eterna sin los problemas de la temporalidad. Porque el tiempo nos está trayendo eso, envejecimiento, enfermedad, esa tensión de los problemas de la vida. Eso lo trae el tiempo porque viene normal. Pero cuando dice vida eterna, entonces es una vida que dice el Señor Jesucristo que ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Y Él dijo que son moradas en la patria celestial. Y Él dijo que es una vida donde eterna en los cielos, donde no hay llanto, ni dolor, ni angustia, ni enfermedad. Eso es superior. Cuando nosotros estamos en este tiempo y sufrimos todo ese estrés, ¿qué nos sostiene? El hecho de saber que cuando la vida se termine, nosotros vamos a la patria celestial. Lo interesante es que la Biblia no dice que Él nos va a dar esa vida. Lo interesante es que dice que ya la tenemos. Entonces, el pensar en esa patria celestial, que nuestros valores están en esa presencia de Dios, están en el corazón de Dios, que eso es lo que nos sostiene ahora, es lo que hace superior lo eterno sobre lo temporal. O sea, nosotros somos privilegiados. Yo no sé si ustedes se sienten privilegiados por ser cristianos, por tener a Cristo en el corazón, ¿verdad? En definitiva, si esta vida no sirve para un carrizo, que yo creo que sí sirve, pero si no sirviera de nada, uno dice, bueno, pero voy a estar algún día en la presencia de Dios. Y eso va a ser por toda la eternidad. O sea, 80 años contra eternidad, prefiero la eternidad con el Señor. A vivir separado del Señor y pasar toda la eternidad fuera de su presencia. Entonces hay una superioridad. Fíjense lo que dice Pablo, no mirando las cosas que no se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No vemos el cielo, pero es eterno, déjenme decir. Entonces es superioridad. Cuando tengamos problemas, angustias, tensión en la vida, nosotros ya estamos viviendo una parte en el cielo. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro tesoro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. ¿Amén o amén? Amén. El segundo principio es la supremacía de lo espiritual sobre lo material. Hay que vivir la supremacía de lo espiritual sobre lo material. Y aquí se presenta otra
tensión ciertamente, porque cuando estamos hablando de lo material, no estamos diciendo ser materialistas, simplemente que lo material es necesario para vivir lo físico, ¿o no? O sea, uno puede estar 3 días en oración y ayuno, denle 5, ya vamos teniendo por ejemplo físico, ¿no? Jesucristo pasó 40 días, no es fácil, pero no podemos vivir sin comer, sin tomar agua, ¿verdad? Tenemos que cobijarnos, o sea, dormir, vivir bajo techo es necesario cubrirnos, eso es material, eso es interesante, eso es importante. Dios habla de que hizo al ser humano, dice Génesis, para que además de fructificar y multiplicarse, tenía que llenar la tierra, pero también aprovecharse de ella sanamente. Dijo, buscarla. Eso es tecnología, aprovechar todo lo que hay alrededor. Pero puede llegar un momento en que se vea la vida solamente por la parte material. O sea, cuando lo material se sobrevalora para que solamente la existencia o la razón de existir es para empezar entonces a decir que la vida es para tener más, para gozar más de los privilegios, y entonces matarse la vida, vamos a decir así, al punto de que entonces se pasa la línea del honesto por lo deshonesto, la corrupción para tener, vivir solamente para tener, para comer y comer. No estoy diciendo que sea malo eso, lo que estoy diciendo es cuando lo material es lo que dirige todas las cosas. Entonces tener solamente para comer más, para comer, no necesariamente mejor, no, para vivir y tener, para vivir una vida solamente sujeta al cuerpo, a la belleza, a lo físico. Entonces, si solamente eso es la vida, entonces no se está aprovechando el propósito de Dios de lo que es material. Una de las filosofías que más le ha hecho daño al ser humano es haber dejado de creer en Dios por solamente seguir la línea material, física de las cosas. No solamente es que Dios no existe, sino que las principales necesidades del ser humano son físicas. El materialismo. Y la versión ahora en el posmodernismo es el secularismo. O sea, no es tan importante si Dios existe o no. Lo importante es verlo todo desde el punto de vista del ser humano. O sea, el ser humano es el centro. Por lo tanto, las tecnologías tal vez lo que han traído es que el hombre se centre en sí mismo y no piense en Dios. Ahora, si el centro fuera Dios, entonces todo el desarrollo giraba en la felicidad del ser humano. Cuando Alfredo Nobel descubrió la dinamita, él pensó que iba a ser para lo mejor. Cuando la gente de su momento vio que eso era bueno para construir bombas para destruir más a la gente, entonces él dijo, me equivoqué, algo me salió mal, y entonces él fue tanto ese sentido de culpa, que entonces él comenzó a hablar acerca de la paz. Y por tanto después es por eso que hay un premio Nobel de la paz. Si los problemas de conciencia se trataran de esa manera, pero ya el daño estaba hecho. Pero ¿qué pasa con el cristiano? Cuando uno tiene a Cristo en el corazón, uno sabe que uno no vive solamente del viento, que no vive, pero el que tiene a Cristo en su corazón aprecia lo material en su justa medida, porque lo que le da verdadero sentido a la vida no es solamente lo material. Cuando hablamos de lo espiritual es la relación con Dios, que comienza en lo espiritual, pero como que va impregnando, bañando toda la vida. Lo material, la supremacía del espiritual no quiere decir que nosotros nos interesemos solamente en el espíritu. Bueno, ahora sí somos espirituales. Uno puede decir, ¿quién es el espiritual? El que no come. ¿Verdad que no? ¿Quién es el espiritual? Bueno, el que ora y lee la Biblia, y el que vive levantando las manos. No, levantar las manos es bueno. Pero se olvida de que la vida viene con necesidades materiales también. Pero el que tiene a Cristo en su corazón ve lo material en su justa medida. Es
las cosas buenas que Dios da para que el hombre pueda vivir, o sea, alimentarse, la salud. El Señor Jesucristo dice que no solamente predicaba el evangelio del reino, sino que andaba haciendo bienes. Por eso Él procuraba que los enfermos fueran sanados. Por eso Él procuraba que la gente pudiera comer también. Pero Él decía que eso era parte de la bendición. Lo primero era buscar el reino de Dios y su justicia. Él dijo eso, ¿verdad? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, lo espiritual, y todas las cosas serán añadidas. El que tiene a Cristo en su corazón sabe que lo importante es una relación con Dios, es un encuentro con Dios. Sabe que lo más importante es estar en la presencia de Dios, agradar a Dios. Luego va a apreciar lo material, va a ser un buen mayordomo, un buen administrador, va a ayudar a los demás también. Lo que lo dirige no es lo material, no son las riquezas. Y el Señor puede dar riqueza, no hay problema en eso. Lo importante no es la belleza física, ¿cómo es? Es el esculturalismo, se puede decir así. Pero el que tiene a Cristo en el Señor, y tiene a Cristo Jesús en el corazón, también va a aprender a cuidar su cuerpo. Entonces, estamos diciendo que esa tensión de la vida se puede aliviar si entendemos la supremacía de lo espiritual sobre lo material. Amén. ¿Vamos bien? Y el tercer principio es la trascendencia de lo divino sobre lo humano. La trascendencia de lo divino sobre lo humano. Cuando estaba mirando esa palabra, me acordé del hermano Jesús. La trascendencia de lo divino sobre lo humano. Dice los versículos anteriores, por tanto no nos desanimamos. Si el cuerpo, lo físico se va desgastando, por dentro nuestra vida, nuestra ánima, nuestra alma se va renovando. Los sufrimientos, aunque nos parezcan grandes, permanentes, etc., lo que va produciendo en nosotros algo que produce la gloria de Dios, gloria eterna. Sentir esa gloria de Dios, ese peso de la presencia de Dios en cualquier circunstancia es lo que nos va a enriquecer. Porque si nos dejamos llevar por sufrimiento, por problemas, por todo lo que pasa, nos vamos desgastando por dentro. La idea es, en esa atención divina, no es que nuestro interior sea como nuestro exterior. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sino hacerlo a la inversa. A la medida que nuestro ser exterior se va desgastando, lo que nosotros somos en realidad se vaya renovando. Eso es lo que nosotros aspiramos. ¿Saben qué es triste? Ver una persona que envejece y que a medida que envejece va siendo una persona más amargada, más solitaria, una persona con una dureza en su corazón. Porque finalmente la gente no va a ver lo viejo o lo vieja que sea, sino lo amargado que sea. ¿No es así? ¿No han visto eso? En cambio, cuando la persona va envejeciendo, pero tiene un buen ánimo, siempre se ríe, está de buen humor. O sea, dice que a pesar de la edad, su espíritu es joven. Nadie va a ver su vejez, sino va a ver en su gozo, su alegría, esa capacidad que tiene para seguir viviendo. La Biblia dice, acuérdate del Señor de Jehová en los días de tu juventud, antes que vengan esos años y vengan los días de los cuales digas, o sea, al ver hacia atrás, no tengo en ellos contentamiento. Lo que está diciendo, hay que vivir de tal manera que uno diga, estoy orgulloso de vivir lo que he vivido. Porque todo se multiplica, todo lo bueno, toda esa manera de vivir delante de Dios, toda esa consagración, todo ese gozo, todo ese esfuerzo de vivir, Dios nos lo va a hacer vivir en la vejez de la mejor manera. Pero nuestras quejas, nuestro desánimo, nuestro desaliento, nuestra amargura de la vida, si se queda allí, también se va a multiplicar en la vejez. Y otra vez el versículo dice, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve
es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces, hay que vivir la trascendencia de lo divino sobre lo humano. Lo que es humano siempre va a traer inconformidad. Siempre lo humano va a venir con problemas, va a venir con frustraciones. Siempre lo humano, lo que es humano, aunque nos parezca muy bueno, va a traer desventajas, va a tener elementos de sufrimiento, de dolor, de angustia. Lo humano viene de esa manera. Eso no quiere decir que esto va a haber infelicidad u otra cosa. Hay muchas cosas buenas en la vida, porque la Biblia dice que todo aquello que es bueno viene de Dios. Toda buena dádiva, todo lo perfecto desciende de lo alto, dice la palabra del Señor. Pero si solamente confiáramos en lo humano, entonces lo último sería morir y estar separado de Dios. En la ciudad hay oscuridad y hay luces que nos pueden distraer. La oscuridad es todo lo malo. Cuando hablamos de las drogas, del alcohol, de la delincuencia, de la violencia, todas esas cosas que son oscuridad. Pero hay luces que nos pueden distraer también. Miren, uno puede ver que el deporte sea bueno, que la literatura sea buena, que el teatro sea bueno, que la música sea buena, porque es bueno. Pero cuando eso se junta para distraer nuestra vida de orar a Dios, de leer la palabra de Dios, de reunirnos con la iglesia de Jesucristo, de hablarles a otros de Jesucristo, puede ser muy bueno, pero algo Dios no está viendo allí, porque estamos poniendo todo lo que es humano por encima de nuestra relación con Dios. Pero cuando entendemos que lo divino, la presencia de Dios, orar al Señor, ser lleno del Espíritu Santo, es nuestra prioridad, entonces el Señor va a dar sentido a lo que hacemos. Porque lo que es la música es para servir al Señor. La literatura, la filosofía, el deporte, todo lo que hacemos es para servir al Señor. O sea, no estamos diciendo, ni la palabra de Dios dice, ni Jesucristo dice, que anula nuestra personalidad. La enriquece sobre todas las cosas. No se pierde lo humano. Pero mis hermanos, el problema es poner las cosas que nos parecen que son buenas por encima de esa relación con Dios. Una preocupación es, y les voy a hacer esta pregunta, vamos a hacerlo de esta manera. Si ustedes oran, aunque sea una media hora al día, ¿dejarán de trabajar? Pregunta. No. ¿Se afecta el trabajo? No. Si leen la Biblia en esa media hora también, ya no van a dejar de disfrutar, de ir al cine, o de ir al teatro, o de hacer deporte. Si le hablan a otra persona de Jesucristo, su trabajo va a fracasar. Si son llenos del Espíritu Santo, no van a poder divertir. Pero saben que inconscientemente podemos pensar eso. Pero si uno se propone a poner lo que es de Dios por encima de todas las cosas, porque va por encima de aquello, entonces vamos a descubrir cómo nosotros vamos a poder vivir nuestra vida cristiana en todas partes. Y una de las cosas que vamos a perder es el miedo, el temor a ser cristianos consagrados a Dios. Yo creo que uno de los temores que tiene el cristiano es temor a consagrarse definitivamente delante de Dios. ¿Qué me irá a quitar? ¿Me irá a quitar el novio, el esposo? ¿Qué me irá a quitar? El trabajo, los estudios. ¿Será que me va a pedir que vaya a África? Sino que para la China. No, yo no quiero hacer eso. No, el Señor siempre nos va a preparar para lo mejor cuando consideramos lo divino por encima de lo humano. Otra vez leemos el versículo. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuál va a ser nuestra decisión ahora? Principios para vivir en tensión, pero una tensión que nos va a hacer descubrir gozo y alegría. No podemos orar diciendo, Señor, quita todo lo que me produce tensión, porque lo que estamos pidiendo al Señor, mátame y llévame para el cielo.
No podemos hacer. Tenemos que orar. Yo no soy de los fatalistas que dicen, no, la Biblia dice que en los postreros días todo va a estar mal, así que todo va a estar mal y todo va a seguir mal. Porque la Biblia también dice que tenemos que predicar para que las cosas estén bien. ¿Verdad? Yo soy de los que pienso que sí, que va a recrudecer el mal ante la venida de Cristo. Pero yo también creo que por lo que dice la palabra del Señor, que el más grande avivamiento vendrá también antes de la venida de Cristo. Eso es lo que yo pienso. Entonces no podemos vivir la tensión de lo negativo, sino vivir la vida en Cristo de lo positivo. Lo demás, dice que quien da el crecimiento es el Señor. Quien bendice y de quien viene la victoria es de Dios. Pero nuestra decisión sería esa. Les pregunto, ¿están dispuestos a vivir estos principios? La superioridad de lo eterno sobre lo temporal, la supremacía de lo espiritual sobre lo material y la trascendencia de lo divino sobre lo humano. Hay que hacer. Vamos a orar. Y yo pido que cada uno de los que están aquí comience a orar. ¿Cómo transformarían en una oración este mensaje? ¿Qué le dirían al Señor? Señor, quiero, pero no puedo. Así que te pido que me ayudes a poder, así como quiero. Pero el Señor está contento si uno dice no puedo. Pero el Señor se contenta más cuando uno dice, Señor, pero tú sí puedes. Y yo tomo la decisión de vivir esos principios de acuerdo a esa palabra. Señor Dios, gracias por traernos a este lugar. Gracias porque al abrir la palabra abrimos también tu corazón. Te pido, mi Dios, que el Espíritu Santo siga obrando en la vida de cada uno de los que estamos aquí, para que esta palabra cobre verdadera vida en nosotros. Señor, que no nos deje tranquilos hasta que comenzamos a obedecer estos principios para vivir esa vida de victoria que tú nos has dado en Jesucristo en cualquier tensión de nuestra vida. Tú conoces cada corazón de los que estamos aquí. Te pido, mi Dios, que tú obres en cada uno de ellos de acuerdo a lo que estén viviendo y al plan tuyo para cada uno de ellos. Mi Dios Santo, te pido en el nombre de Jesús que por cada uno de los que estamos en este lugar tú traigas 2, 3, 4 más personas, Señor, a la comunión contigo, que acepten a Cristo como Señor y Salvador, que sean bautizados como discípulos tuyos y que ellos también ganen a otras personas. Al orar por ellos, mi Dios, oro también por sus familias, por sus compañeros de trabajo, por sus compañeros de estudio, por sus vecinos, para que podamos ser, mi Dios, una iglesia que cumpla la gran comisión. Gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.